Bueno, Maximiliano Abad es diputado provincial de Cambiemos. Le agradecemos que haya venido aquí al piso de la segunda edición. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, la primera pregunta es directa. ¿Qué va a pasar con el boleto estudiantil? Está en debate, en discusión. Esto, como todos sabemos, fue una ley que se aprobó a mitad del año pasado, que había 30 días para reglamentarla. El gobernador Scioli no lo hizo y hoy nuevamente vuelve a estar en debate. ¿No es un paso hacia atrás después de la larga lucha que implicó para muchísimas generaciones, digo, porque esto hay que pensarlo de manera histórica? La lucha por el boleto estudiantil es algo que todos conocemos, incluso por historias bastante crueles y bastante graves de nuestra provincia de Buenos Aires. Digo, ¿no es un paso hacia atrás? A ver, lo primero que tenemos que decir es que nosotros estamos a favor de que a todos los sectores de la sociedad se incorporen al sistema educativo. La educación es la herramienta más importante con la cual puede contar un país para la ascendencia social, para la igualdad de oportunidades. Por lo tanto, nosotros aspiramos a que la mayor cantidad de argentinos se incorporen al sistema. Después tenemos que discutir sobre hechos concretos. Yo sueño con que el boleto estudiantil sea universal. Ahora, lo que tenemos que también es tener en cuenta cuál es la realidad que se está viviendo y en función de esa realidad, cuál es la decisión política que puede tener un gobierno. Este gobierno tiene decisión política de trabajar por los sectores más vulnerables. Lo hemos visto en los últimos días, las medidas que ha tomado el gobierno nacional y provincial a favor de los sectores más desprotegidos. Y también aspiramos que todo aquel que pretenda transitar el sistema educativo, o sea, ingresar y permanecer, el Estado esté para ayudar. Ahora, usted decía que no fue reglamentado, ¿no? En los 30 días que tenía el gobernador Scioli para reglamentar esta ley que fue votada el año pasado. ¿Cómo se suponía que lo iba a llevar adelante el gobierno de Daniel Scioli si ahora se supone que no es viable esta forma en que se aprobó? Entonces tenemos que debatir, discutir y analizar en qué contexto se sancionó la ley. Yo la verdad que no era diputado en ese entonces, pero me dicen que fue un escenario bastante complejo, conflictivo, en donde no se sabe bien cómo se terminó votando y donde no hubo un estudio serio, responsable, acerca de la ley que se estaba sancionando. Creo que esto motivó a que después no lo pueda aplicar el gobernador. Ahora, nosotros entendemos, como te decía, como definición o como concepto. Sí. Estamos a favor de que los sectores más vulnerables, aquellos que tiendan y que quieran estudiar, el Estado esté para abrazarlos y para incorporarlos al sistema educativo, para permitirle el ingreso, la permanencia y acompañarlo hasta el último día. Ahora, esto no sería universalización, digo, estamos hablando entonces de sectores más vulnerables. Esto implicaría casi como una suerte de tarifa social, pero en este caso la gratuidad para aquellos que más lo necesitan. A ver, yo creo que la discusión está absolutamente abierta, porque todavía la verdad no se ha tomado ninguna decisión, hay reuniones permanentes, hay opiniones, algunas van en línea, otras son encontradas. Lo que yo sí entiendo, y estoy absolutamente convencido, que la tranquilidad que nosotros en principio vamos a transmitir es que el Estado provincial, la gobernadora María Eugenia Vidal, va a estar al lado de todas aquellas personas, hombres y mujeres en concepto amplio, que quieran ingresar al sistema, que quieran permanecer y los va a acompañar hasta el último día. Cuando tengan necesidades para poder transitar, vamos a estar a su lado. Después vamos a discutir sobre esta ley, los alcances que tiene y cómo se va a terminar resolviendo esta situación. Seguramente ustedes ya saben cuál es la opinión del Frente para la Victoria sobre este tema. De hecho, ha sido parte de la propuesta, la han hecho desde el Frente para la Victoria y la han aprobado también desde allí. Pero vamos a compartirlo con nuestros televidentes. La opinión, en este caso, de una de las senadoras del Frente para la Victoria, Cecilia Comerio, con la que hablamos y le preguntamos sobre esto. Vamos a escuchar lo que decía, después seguimos debatiendo aquí. Lo que nos encontramos es una gran sorpresa porque la verdad es que estaba todo dado para que a partir de los primeros días del mes de enero esta ley se convirtiera finalmente en algo efectivo desde la implementación, ¿sí? Desde que el Poder Ejecutivo le pudiera asignar la partida presupuestaria correspondiente para poder llevarlo a la práctica y que todos los alumnos de la provincia de Buenos Aires, de todos los niveles educativos, tuvieran acceso al boleto gratuito. Nos empezó a sorprender el tiempo que tardó la gobernadora en que esto realmente se implementara.
A partir de ahí hubo varias movilizaciones de estudiantes. Nosotros cuando votamos allá por el 15 de enero, si no recuerdo mal la fecha, el presupuesto de la provincia de Buenos Aires junto con el endeudamiento, contemplamos que parte de ese endeudamiento fuera utilizado para solventar el gasto del boleto estudiantil. Por lo tanto, hoy la gobernadora no tendría una excusa de decir yo no tengo fondos para poder llevar adelante la aplicación de esta ley. Nos volvemos a sorprender cuando a la semana siguiente vuelve a poner en agenda el tema y vuelve a decir que en realidad le va a hacer modificaciones al proyecto de ley. La verdad es que personalmente lo que siento y lo que vengo charlando con mis compañeros senadores y todos es que sinceramente si la educación no era una prioridad para Vidal, se convirtió en un problema porque yo creo que no dimensionó la importancia que tiene para los alumnos el tener el boleto estudiantil. Nosotros como legisladores tenemos la responsabilidad de acompañarlos porque fuimos parte de esa sanción de esa ley y la realidad es que necesitamos una explicación clara y concreta. Sí. Bueno, fuertes las declaraciones de la senadora. ¿Qué le responde esto? No, muy fuerte y yo creo que actúa panfletariamente. Dicen, la educación no es una prioridad para Vidal. La educación no fue una prioridad para el gobierno de Daniel Scioli, en donde, según los índices internacionales PISA, la provincia de Buenos Aires está anteúltima en términos de calidad educativa y solamente por detrás nuestra está la provincia de Formosa. Para nosotros no solamente es una prioridad, lo demostramos desde el primer día, cuando trabajamos para que las clases después de 5 años comiencen en término. Y estamos avanzando en mejorar lo más importante que tiene hoy, o la deuda más importante que tiene hoy el sistema educativo, que es su calidad. Vinculado al boleto, yo sinceramente creo que también se podría discutir un boleto social. Porque nosotros tenemos que trabajar para los sectores más vulnerables, los sectores que menos posibilidades tienen. Entonces digo, cuando en forma tan rápida se dice, se tiran eslogans, se dicen títulos, a mí me parece que hay que analizar con mayor profundidad. Ahora, diputado, déjeme decirle también que en esta situación y frente a esta realidad, y por eso yo remití a la cuestión histórica sobre el boleto estudiantil en la provincia de Buenos Aires, lo primero que les va a pasar es que van a tener un enfrentamiento, porque digo, hay una cantidad de agrupaciones que vienen hace larguísimos años peleando por este derecho para los estudiantes y creían haberlo conseguido con la sanción de esta ley el año pasado. Esta sensación de haber perdido una vez más la batalla seguramente, digamos, no los ponga del lado de los amigos a esta altura de los acontecimientos. ¿Qué hacemos entonces con el boleto estudiantil? Pero yo no creo que acá tengo que hablar de amigo, enemigo. Lo que hay que hablar es cuáles son los sectores que van a ser beneficiarios de las políticas públicas. Y nosotros aspiramos a que sean los sectores más perjudicados, más vulnerables y más desprotegidos. Es decir, el resto que paguen el boleto tal cual se paga hasta ahora. Y yo digo, esto es un debate abierto, pero yo quisiera debatir, discutir, intercambiar opiniones con ese miembro de una organización estudiantil y preguntarle si está de acuerdo con que aquella persona que tiene la posibilidad de ir en auto porque sus padres están acomodados tengan el boleto gratuito. Pero lo más probable es que no lo usen el boleto, diputado. Digo, la universalización de determinados derechos muchas veces tiene que ver con que cada uno pueda utilizarlos en la mejor manera que le parezca y que esto también de alguna forma derrame y termine llegando a quienes más lo necesitan. Quienes van a estudiar en la universidad pública, en el colegio público, en el jardín de infantes público, lo más probable es que no tengan los recursos necesarios para pagar demasiada comodidad como puede ser viajar en un auto. Lo que digo es, la pelea, la lucha llegó hasta un lugar de resolución y ahora se vuelve hacia atrás. Yo puedo entender eso. Ahora, si la cuestión está anclada en los derechos es una discusión, si la cuestión está anclada en si tenemos o no tenemos los recursos es otra discusión. Bueno, tomo tus palabras. Vos decís que no lo va a utilizar. Entonces, ¿para qué quiere tener ese derecho? ¿Por qué dejarlo afuera? Si uno lo puede incluir de todas maneras y darle la oportunidad de que lo haga entonces o no lo haga. Lo va a utilizar. O no lo sabemos. Bueno, yo lo que digo es esto. Si no lo va a utilizar porque forma parte de sectores acomodados de la sociedad, es preferible estos recursos que se invierten en esta persona, trasladarlo a otros sectores también vulnerables de la sociedad. Diputado, con ese criterio cobramos la universidad pública también. Digo, me parece que es el mismo criterio. Si estamos hablando de que quienes van a poder tener el acceso son aquellos estudiantes de la educación pública, es exactamente lo mismo. Digo, entonces cobrémosles a los estudiantes que van a la Universidad Nacional de La Plata, que a lo mejor la eligen por cuestión de calidad. Digo, hay que poner en la balanza a veces. Hay que poner blanco sobre negro. Yo fui dirigente estudiantil, presidente del Centro de Estudiantes de Oportunidad y presidente de la Federación Argentina.
Entonces, conozco la universidad. Entonces lo que digo, hay que enfocarse en aquellos estudiantes que más lo necesitan. Porque la Eso verdad, está claro, mira, eso es entonces, real y está bien. Lo que digo es no dejemos a los otros afuera. No hay que dejarlos afuera. Primero, a ver, es una discusión absolutamente abierta. Una discusión que todavía no está cerrada. Lo que digo es, la plata es una sola. Entonces lo que digo es, cuando uno trabaja para incorporar actores al sistema educativo, actores al mercado laboral, trabajar para los demás desprotegidos. Yo tengo una definición política, que es que este gobierno tiene que trabajar para los sectores más desprotegidos en términos generales. Y eso está bien, y no creo que nadie se lo vaya a discutir. Esto está claro. Lo que digo es, no están los recursos, entonces. No lo sé, es una discusión abierta. Lo que digo es, acá lo tenemos que discutir primero conceptualmente y teniendo en cuenta cuáles son los recursos que se van a volcar. Bien. Ahora, si a mí me dicen que vamos a desperdiciar recursos en términos generales, en el marco del sistema educativo, donde se va a incorporar los sectores acomodados, digo, yo pongo una luz roja y digo, si esta plata que voy a gastar acá me la va a quitar, ¿no es cierto?, de dar la posibilidad a un jubilado de tener un boleto social, a un desocupado de tener un boleto social, o como se amplió los monotributos a la asignación universal, los monotributos del más bajo, bueno, pongo la luz roja. Yo digo, en esta primera etapa quiero trabajar por los sectores más vulnerables. ¿Está cerrado esto o no? Está absolutamente abierto. ¿Con qué sueño? Con que el boleto sea universal. Gracias, es una discusión larga. Me quedo con ganas de seguir, pero no tengo más tiempo. Diputado, gracias por haber venido. Y me encanta este debate. Bueno.